Hola, buenos días a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros, acompañándonos en esta eh, edición virtual y extendida, además de nuestro ya casi tradicional Puertas Abiertas. En esta ocasión les voy a presentar un poquito de lo que hacemos en la unidad de síntesis y secuenciación de ADN de este instituto. Como ya me presentó Luigi, soy su servidor Eugenio López Bustos y casi soy parte del inventario del instituto. Voy a cumplir 30 años de actividad en la misma. Entonces vamos a iniciar. Y bueno, para empezar quiero hacer una pregunta, espero no sea, y no resulte incómoda para algunos, pero es la más tradicional que puede existir. Y permítanme, aquí está. La pregunta es, ¿a quién te pareces? Y seguramente, pues, como toda integrante de familia, si tenemos hermanos, no faltará la abuelita o la tía que nos dice que somos idénticos, ¿no? Hermanos unos con otros. Y más aún, si tenemos cierto o tenemos más parecido con nuestra mamá, pues nos habrán dicho que eres igualita a tu mamá cuando estabas chiquito o igualito a tu papá cuando estabas chiquito. Y eso, pues, a ojos vistas es cierto. También, si nosotros pensamos en las crías de un guepardo, pues evidentemente el guepardo va a tener cachorras de guepardo. Si pensamos en una morsa, pues sus descendientes van a ser morsas. Si pensamos en un cisne, y aunque el cuento nos dice que es un patito feo, en realidad sigue siendo un cisne. Y finalmente, si pensamos en un lemur, pues sus crías son, por no decirlo idénticas, son muy parecidas. Ahora, si nosotros tenemos curiosidad y sembramos una semillita de girasol, pues lo que esperamos en realidad son flores de girasol. Si sembramos pepitas de calabaza, pues obviamente vamos a esperar cosechar unas ricas calabacitas. Y si sembramos algunas semillas de frijol, pues no vamos a esperar otra cosa más que cosechar unos deliciosos frijoles. Y bueno, viendo estos tres eventos en diferentes contextos, vemos que la descendencia invariablemente tiene mucha relación con su ascendencia, con sus padres. Y la pregunta aquí es, ¿por qué ocurre esto? Bueno, resulta que la culpa de todos estos eventos, de todas estas eh, semejanzas, la tiene el ácido desoxirribonucleico. El ADN, esta molécula que vemos girando aquí en su pantalla, es el reservorio, es donde se guardan todas las instrucciones que nos van a hacer seres vivos como tales. Ya seamos un ser humano, ya seamos un animal, cualquiera que se les ocurra, ya seamos una bacteria, un hongo, etc. Este ácido, esta información, se guarda normalmente en todas y cada una de nuestras células. Y si ustedes son muy eh, fans o muy seguidores de las series policíacas de CSI, etcétera, van a ver que inclusive en el cabello más perdido van a encontrar un poco de ADN. Y bueno, a eso hay que ponerle unas cositas. Eh, esta molécula, que les mencionaba, se encuentra dentro del núcleo de nuestras células y se encuentra acomodada de tal forma que forma paquetes de información. Estos paquetes normalmente están organizados en cromosomas y esos cromosomas a su vez están organizados en genes. Un gene es realmente la instrucción que nos va a dar que nos va a dar como resultado una proteína en particular. Y esta proteína en particular nos va a dar una función. Así podemos tener genes que nos van a ayudar a darnos el tono de piel, o genes que nos van a darnos la forma en la cual se va a desarrollar nuestro lóbulo de nuestros oídos, de nuestras orejas, etcétera. Si vemos un poquito más de cerca, ok. Si pensamos en el número de células que tiene un ser humano, pues imagínense cuántas moléculas de DNA podemos encontrar en una sola persona promedio. Pensando en el número, se ha calculado que existen alrededor de 35 billones de células en promedio. Sin embargo, uh,
estudios recientes se han demostrado que no solamente somos el humano como tal, sino que tenemos dentro de nosotros viviendo a una colección inmensamente grande de otros microorganismos. Y entonces, este número de 35 billones se torna en un número mucho mayor. Si analizamos un poquito más a detalle la estructura del ácido nucleico, esta es, si nosotros desenrollamos esta hebra que tenemos aquí ilustrada, vamos a ver que en realidad son dos hilos que se mantienen unidos a través de unas interacciones muy importantes, que son los puentes de hidrógeno. Estas interacciones, a pesar de que no son uniones formales, sí son lo suficientemente grandes para mantener asociadas cada una de estos hilos, de estas hebras. También si revisamos un poquito más a detalle, vemos que el sentido, por llamarlo de una manera, de uno de estos hilos es contrario a su contraparte. Esto es, mientras uno va, en este caso, de izquierda a derecha, su cadena, su asociado, va de derecha a izquierda, ¿sí? De tal forma que nosotros tenemos un par de hilos que se unen de manera antiparalela. Si por alguna situación mecánica, química o física podemos separar estas dos hebras, vamos a ver que cada una de ellas está formada de manera aleatoria y repetida por 4 unidades. 4 unidades que normalmente o que comúnmente conocemos como bases o nucleótidos y que se denominan adenina, citosina, guanina y timina, o simplemente ACGT. Y con estas 4 bases podemos armar mensajes de cualquier tipo que van a ser interpretados por nuestro sistema, por nuestras células, y van a dar una característica, van a dar una respuesta a esta información. Ok. El hecho de tener ya estas 4 unidades, pues nos hace pensar que sería muy sencillo, pues tomarlas de manera independiente, juntarlas y crear nuestra propia secuencia a nuestro propio criterio. Sin embargo, a diferencia de los polímeros comerciales, los polímeros comunes que solamente poseen un monómero y que se repite de manera infinita, en el caso del PVC, o de un monómero que viene a partir de 2 unidades, pero que sigue siendo un solo monómero, el DNA son 4 unidades. Entonces no es tan sencillo ponerlas todas en un matraz de reacción y dejarlas que se asocien de una manera que a nosotros nos sea conveniente. Ok, entonces con estos 4 monómeros, ya pensando en que los podemos tener aislados en cada uno en un frasquito independiente, pues ¿cómo le hacemos para poder construir pensando en una secuencia cualquiera, cómo le hacemos para construirla? Y bueno, a través de, una vez que se descubrió la estructura del ácido nucleico, esa hélice tan famosa, pues una de las inquietudes era poder replicar esa estructura. Sin embargo, los primeros estudios que se realizaron no iban en este sentido, en el de sintetizar, en el de crear ADN en el laboratorio, sino más bien los estudios que se realizaban, por ejemplo, los de Alexander Todd, eran más bien en el sentido de evaluar los mecanismos de fosforilación de estos cofactores. Realmente la síntesis de DNA surgió mucho después de que ellos estuvieran evaluando todos estos mecanismos de fosforilación. Y si se fijan, el unir 12 unidades siempre va asociado a un fosfato, ¿sí? O sea, su idea era estudiar fosforilación, no hacer síntesis de DNA. Afortunadamente, a finales, por ahí de los 70, a mediados de los 70, Carothers cambió el enfoque. Ya no solamente ya no decidió dejar
el rollo de la fosforilación por un lado y dedicarse más a la conjugación de estas bases. Y entonces pasó de utilizar fosfatos a utilizar fosfitos. Que esto nos dio un empuje muy fuerte, porque estas especies que tenemos aquí son mucho más reactivas, reaccionan mucho más rápido que los fosfatos que se venían utilizando anteriormente. Además, aprovechó otra innovación que en ese momento se estaba desarrollando en el área de química, y es que empezó a utilizar sistemas fijos, sistemas anclados a un soporte. Esto era análogo a la síntesis de péptidos que en ese momento se estaba desarrollando, particularmente con las resinas de Merrifield. Entonces, estas dos innovaciones, estos dos nuevos enfoques, dio el empuje que necesitaba la síntesis de DNA para poder desarrollarse de una manera mucho más rápida y eficiente. De tal forma que para poder hacer DNA ahora ya tenemos, si fueron siguiendo un poquito los esquemas, tenemos cuatro métodos. Uno que es fosfodiéster, en donde el enlace o la unión que se hace entre los dos monómeros, pues es un diéster en la parte superior y un éster en la parte inferior. El fosfotriéster, bueno, son tres ésteres, uno en la superior, uno en el fosfato y uno en el inferior. Uno que es medio raro, que es H-fosfonato, en donde tenemos un hidrógeno pegado directamente al grupo de fosfato. Y finalmente el del fosfito triéster, que es el que vino a revolucionar o a acelerar el proceso de síntesis. Mientras todo esto se desarrollaba en Estados Unidos y viendo este boom que empezaba a tomar la síntesis de DNA, el desarrollo de tecnologías de DNA recombinante, pues en México el doctor Bolívar, junto con en ese momento su estudiante, el doctor Javier Soberón, y con su estudiante del doctor Soberón, Mario Alberto, dieron pie a que en México se empezara a desarrollar esa tecnología, la tecnología de DNA sintético, de ADN recombinante. Si nosotros revisamos, por ahí todavía están las bitácoras, vemos que batallaban bastante todavía para poder hacer las reacciones lo más sencillas posibles, y es muy interesante ver todas las notas, ver todas las tachadoras y correcciones que tenían que hacer para poder desarrollar de manera eficiente la síntesis. Desafortunadamente, Mario Alberto se retiró del instituto y en diciembre pasado él falleció a causa de consecuencias de COVID. Sin embargo, pues se quedó aquí en el instituto como uno de los pioneros en realizar la síntesis de DNA. Y era muy divertido platicar con él porque él se burlaba de los métodos que utilizábamos ahora, porque decía que realmente ya no hacemos química, sino que ya nada más estamos monitoreando las reacciones. Hacer química era realmente agarrar los matraces, llenarlos con solventes, destilar solventes, eso era lo emocionante, pero bueno, era muy divertido, Mario. Ok, entonces regresando a la parte de los monómeros, ya tenemos varias formas de unir cada uno de ellos, y lo que queda ahora es ver qué consecuencias puede tener el hacer reaccionarlos. De entrada, no podemos utilizar estas unidades así como están, porque vamos a hacer reacciones químicas. Lo que tenemos que hacer es enmascararlas, es ocultarlas dentro de una serie de etiquetas para que estas funcionen correctamente al momento de estar llevando a cabo las reacciones. Y si los vemos aquí, este monómero de A, pues realmente no parece A, ¿no? Tiene ahí un montón de accesorios, el de G lo mismo, la C no se diga. Y finalmente la T, pues es la tela que es menos susceptible de reacciones. Pero si analizamos un poquito más a fondo, vemos que ahí está nuestra base de adenina, ahí está un azúcar, una hexosa en su forma de furanosa, y ahí escondidito está otra vez el fosfito. Todos estos accesorios que están fuera de la unidad, pues realmente son
en química les llamamos grupos protectores, que nos van a ayudar a evitar que en estas funcionalidades, en estos grupos que tienen de manera externa las bases, pueda ocurrir alguna reacción. Y es muy importante que existan todos estos grupos porque pueden ocurrir que en lugar de que mi cadena crezca de una manera lineal, por llamarlo así, empiece a tener ramificaciones. Y obviamente pues eso nos va a llevar a crear un aducto muy extraño y no para nada una secuencia de DNA que a nosotros nos interese. Muy bien. Entonces, como mencionaba, el boom, parte de lo que hizo el arrancar de manera más consistente la síntesis de DNA fue el utilizar la fase sólida. Y la fase sólida consiste en que nosotros vamos a utilizar un soporte, un material en el cual podamos anclar, podamos fijar una de nuestras moléculas de inicio y a través de ellas hacer el resto de las reacciones. Actualmente y de manera comercial se utiliza un material que es vidrio de poro controlado, que en realidad es una microesfera a la cual se le anclaron, en este caso, adeninas, pero podemos tener las 4 bases: adenina, guanina, citosina y timina. Este material es bastante estable, no es sensible a las condiciones de reacción que nosotros vamos a ocupar para llevar a cabo la síntesis de DNA. Es muy manejable, pensando en la manipulación en el laboratorio. El polvo más bien se comporta un poquito como líquido. Nosotros podemos pipetear este polvo de CPG, de vidrio poro controlado. Originalmente, los soportes que se utilizaban eran un poquito más polímeros de plásticos. Sin embargo, al estar en contacto con los solventes, pues estos se hinchaban, tendían a absorber material, solvente, y bueno, la síntesis se volvía muy complicada. Entonces, utilizando este soporte, nosotros tenemos nuestras 4 bases. Bueno, aquí está un poquito sucia el estante, pero aquí tenemos las 4 bases iniciales, marcadas obviamente por el químico que las hizo. Si las vemos así a simple vista, pues no sabemos realmente cuál es cuál, salvo por la etiqueta o si le hacemos alguna prueba de reactividad. Entonces, el primer paso para poder hacer nuestra síntesis es tomar nuestro soporte y de la terminal, en este caso a la 5', vamos a quitar una primer grupo protector, una primera etiqueta que tiene nuestro soporte. Esto lo hacemos con una condición ligeramente ácida, tan suave como el ácido tricloroacético, y que al llevarse a cabo esta reacción, al liberarse este grupo, que se llama dimetoxititilo, nos da una coloración naranja muy, muy intensa, muy, muy bonita. Esta coloración nos ayuda de manera subjetiva a llevar el control de la reacción. Si esta solución se torna más oscura, más roja, o si se vuelve amarilla o transparente, la reacción, el ciclo de reacción, la síntesis que se está llevando a cabo no está funcionando, y entonces tenemos que detenerla e iniciar de nuevo. Bueno, una vez que ya tenemos liberado el extremo por el cual vamos a adicionar nuestra siguiente base, pues bueno, la hacemos reaccionar con la siguiente base que a nosotros nos interese. Y ojo, aquí puede ser cualquiera de las 4 bases, al igual que aquí, puede ser cualquiera de las 4 bases. No hay una regla de que primero vaya una base, después otra, salvo por la instrucción que nosotros, por la secuencia que nosotros queramos construir. Entonces, fosfito reacciona con el oxígeno de este extremo y ya se hace un primer acoplamiento entre las 2 bases. Estas reacciones son muy, muy eficientes, son muy, muy buenas. Ayer veíamos con la doctora Marcela que para poder acelerar una reacción podríamos utilizar una enzima. Sin embargo, aquí simplemente el hecho de utilizar estas 2 especies reactivas nos da un rendimiento muy, muy bueno. Tan bueno como el 98.5%, que
en química esto es excelente, ¿no? O sea, tener reacciones con esos rendimientos es sacarse la lotería. Sin embargo, pues hay moléculas que todavía no reaccionan. Y estas moléculas que todavía no reaccionan, de alguna manera tenemos que inactivarlas, porque si vamos a continuar construyendo nuestra cadena, pues van a competir con las nuevas bases que vayamos a agregar. Entonces las inactivamos poniéndolas una etiquetita que va a ser muy estable. Esta no se va a romper en las condiciones de reacción, y ahora sí ya tenemos nuestro paso completo. Decíamos que este grupo es bastante reactivo. El acoplamiento de con cualquiera de la especie que sea nucleofílica, pues nos va a dar reacciones. Por lo tanto, tenemos que estabilizarlo. Y entonces este fosfito lo llevamos a un grupo fosfato, que finalmente es el que va a estar presente en nuestra cadena de DNA. Y esto se lleva a cabo mediante una oxidación, y cuando pensamos en oxidación, inmediatamente oxígeno o permanganato o dicromato. No, nosotros utilizamos una oxidación muy suave, promovida por yodo y por piridina, que son reactivos no muy utilizados en cuestiones, en hacer este tipo de reacciones. Y bueno, si llevan la cuenta, hasta ahorita ya tenemos 4 reacciones. 4 reacciones que nos han ayudado a pegar una sola base a nuestra base original. Y curiosamente, el extremo de la base que acabamos de pegar es muy parecido al extremo con el que iniciamos. De tal forma que nosotros podemos repetir otra vez estas 4 reacciones adicionando una nueva base. Y entonces caemos en un ciclo de síntesis que vamos a repetir tantas veces como longitud de la secuencia de DNA querramos. En este caso, si han puesto un poquito de cuidado de atención, solamente estamos haciendo una hebra de DNA. No estamos haciendo las 2 hebras de una cadena de DNA. Sí, solamente vamos a poder construir una cadena de DNA. Y la otra limitante es que la longitud que nosotros podamos hacer va a depender, obviamente, de las condiciones de reacción y de los materiales con los cuales iniciemos. En promedio, nosotros hacemos estas cadenitas de entre 25, 30, 40 bases. O sea, son fragmentos inmensamente pequeños comparados con la longitud que puede tener un DNA en un genoma, ¿sí? Ok, entonces, ya terminamos de construir de armar nuestro primer fragmentito de DNA, y lo que sigue es, bueno, activarlo. Ok, para llevar a cabo estas reacciones, nosotros colocamos nuestras perlas, nuestro soporte, dentro de un microreactor. En este caso es una columna de plástica que tiene en la parte superior un filtro y en la parte inferior un segundo filtro por el cual van a fluir todos los reactivos. Lo único que va a estar en fase quieta, en fase sólida, va a ser nuestro soporte. Esta columna tiene la ventaja de que es reutilizable. Podemos utilizar una columna 3, 4, 5, hasta 6 veces, dependiendo de la cantidad de material que nosotros coloquemos. Y una caricatura de lo que está ocurriendo dentro de la síntesis es la siguiente. Entonces vamos a ver esta caricatura. Tenemos nuestra base inicial, le quitamos el grupo protector, agregamos nuestra siguiente base, se fusionan, se acoplan, bloqueamos lo que no reaccionó, y finalmente lo que sí reaccionó lo oxidamos. Y si se fijan, solamente son lavados: agregar reactivo y lavar, agregar reactivo y lavar. Cosa que si quisiéramos hacerlo con química mojada, con química de matraces, pues sería literalmente, bueno, no imposible, sería demasiado trabajo. Y eso es a lo que se refería el maestro Cuevas cuando nos criticaba de la manera en que ahora hacemos la síntesis, ¿no? Ok, entonces esto lo podemos montar, lo podemos automatizar, podemos construir un equipo para que haga todas estas reacciones, y un esquema más o menos sencillo de un equipo de síntesis sería algo así como esto, ¿sale? Entonces tenemos viales o tenemos botellitas en donde vamos a colocar todos nuestros reactivos. Una ventaja que tenemos es que nosotros no solamente podemos adicionar las 4 bases naturales, sino que podemos adicionar algunas bases no naturales,
Ayer el doctor Alejandro Sánchez nos hablaba de que las vacunas están hechas con un RNA mensajero que tiene una modificación, que tiene una pseudouridina. Entonces nosotros aquí podemos meter esa pseudouridina, ¿sale? Obviamente accesorios, reservorios para todo el resto de nuestros reactivos y obviamente pues una supercomputadora para poder trabajar toda esta serie de válvulas y flujos que tenemos de reactivos. Físicamente ya de manera comercial estos equipos se parecen o son más o menos como y algo que tiene esta metodología es que es muy escalable. Tenemos equipos que son realmente pequeños. Esto tendrá más o menos 25, 27 pulgadas. Yo creo que es más chico que una televisión, que una pantalla que tienen en su casa o en su sala. Este es un poquito más grande, a lo mejor tiene unos 30, 35 pulgadas. En solamente podemos hacer construir una sola cadenita de DNA, solamente una cadena. En pues es más versátil y podemos hacer 4 secuencias de DNA diferentes. Estos son los 2 equipos de batalla. Si se fijan aquí en la foto, se alcanza a apreciar un poquito el dimetroxititilo liberado, aquí la solución naranja de que les hablaba hace un momento. Permíteme un segundo, voy a ver cómo voy. Ok, estos son los equipos de batalla. Sin embargo, en la unidad contamos con un equipo de alta productividad. Este equipo no solamente puede hacer 1 o 4, puede hacer hasta 192 secuencias de DNA diferentes de manera simultánea. La desventaja es de que la cantidad o la escala con la que podemos trabajar es relativamente pequeña, 40 nanomolas. Bueno, luego hablamos de cuánto es una nanomola y cuánto es poco. Mientras que los equipos anteriores pueden hacer escalas mucho mayores, de 100, de 200, hasta 1 micromola. ¿Sale? Pero son equipos que en su configuración son básicamente lo mismo. Reservorios, un montón de válvulas que permiten el paso de los reactivos y obviamente las columnas en donde se va a llevar a cabo la reacción. Algo que les puedo presumir es que nosotros somos el primer laboratorio, de hecho somos el único laboratorio que ha tenido un equipo de síntesis de inicio. Este equipo llegó aquí a México alrededor de 1985, 86 y consistía en un sintetizador de una sola columna, ¿sí? Obviamente el panel de control era independiente y todo se manejaba por una cuestión neumática. Nosotros utilizábamos aire para hacer las inyecciones, una presión de aire para hacer las inyecciones, a la vez de que utilizábamos un gas inerte para inyectar los reactivos. Este equipo, si se fijan, todavía funciona. No a lo mejor para hacer síntesis, pero todavía prende y todavía se mueven las válvulas. Entonces, a pesar de que ya va a cumplir sus 40 años, todavía puede estar en servicio. Y si tienen la oportunidad de visitarnos en el instituto, pueden pasar al pequeño museo que tenemos en la parte superior del auditorio y ver este equipo ahí todavía de muestra. Muy bien. Ya terminamos de construir la pequeña cadenita que nosotros queríamos, de hacer nuestra secuencia de oligonucleótido. Y lo que sigue es, pues, activarlo. Una manera muy divertida de representar las microsferas del soporte, pues es esta, ¿no? En donde nosotros hicimos crecer pequeñas hebras de DNA sobre nuestro soporte y aquí podemos ver muy claramente algunas de las condiciones que nos llegan a pasar. Hay ocasiones en que de plano no obtenemos una cantidad decente de material. Hay ocasiones en que se nos pasa la cantidad de material y bueno, las ocasiones estándar que son las cantidades que esperamos de obtener el material. Bueno, pero químicamente lo que tenemos que hacer es quitar todas esas etiquetas que están
pegadas en nuestros monómeros. Ya voy. Todas esas etiquetas que están pegadas en nuestros monómeros a través de una pequeña hidrólisis, y ahora sí, ya tenemos nuestro DNA obtenido de una manera completamente química y que vamos a ver si funciona de manera biológica, de manera, pues, ¿cómo decirlo? De una manera funcional, redundando. Algo interesante es que si se fijaron que nosotros podíamos adicionar reactivos adicionales, es que podemos incrustar literalmente, cualquier molécula que se nos ocurra, tanto en los enlaces fosfato como en las nucleobases, o inclusive sobre la nucleobase anclar alguna otra molécula, algún grupo funcional que nos ayude para una actividad, para una aplicación en particular. Y eso a lo mejor les empieza a hacer, les empieza a recordar algo que está muy de moda ahorita con la pandemia. ¿Sale? Bueno, para ver que realmente funcionó nuestro proceso de síntesis, pues hacemos un pequeño análisis con gel por electroforesis en gel. Colocamos nuestras muestras en una cámara de electroforesis, las corremos o las hacemos migrar de la parte superior a la parte inferior. En este caso, la parte negativa es la parte superior y la parte positiva es la inferior, y algunos quizás me puedan contestar por qué ocurre esto. Aplicamos un voltaje bastante considerable y analizamos. Esta técnica se llama sombreado por luz ultravioleta, y las manchas que vemos aquí son las moléculas de DNA, de oligonucleótido, que fueron sintetizadas. Obviamente, esta es nuestra referencia, y a medida que las moléculas quedan más hacia la parte superior, pues contienen más nucleótidos. Esto es, son más largas. A medida que se van más hacia la parte inferior, pues son moléculas más cortas. Este análisis, además, nos ayuda a visualizar la calidad con la cual se realizó la síntesis. Si se fijan, todas están bastante limpias, salvo esta que tiene aquí una pequeña sombrita, ¿sí? Entonces, esta, pues, dependiendo del tamaño del oligonucleótido y de la cantidad que tengamos acá de material, pues podemos desecharla o utilizarla así con este pequeño subproducto. Y finalmente, podemos visualizar la cantidad o hacer una previsualización de la cantidad de moléculas que hay. A medida que la mancha es oscura, pues obviamente hay una concentración mucho mayor de moléculas. A medida que la mancha es más transparente, pues hay una cantidad menor. Este gel, la técnica, bueno, aquí vemos los tamaños de cada una de las muestras, de 21, 25, 20. Si se fijan, las de 20 pues migran más o menos igual, las de 20 migran más o menos igual, las de 19 un poquito menos. Aquí hay algo interesante porque la de 19 se parece mucho a la de 20, y eso lo vamos a ver en un ratito. Esta técnica de sombreado por luz ultravioleta es bastante tediosa porque hay que sacar el gel, ponerlo en una placa fluorescente, irradiarlo y tirarlo. Nosotros desarrollamos una metodología en donde impregnamos el gel de acrilamida con un marcador fluorescente, y entonces podemos estar reutilizando este gel tantas veces como sea necesario, sin necesidad de gastar más en acrilamida, sin necesidad de estar desmontando y montando otra vez. Simplemente dejamos que las muestras salgan por la parte inferior y volvemos a cargar nuestras muestras. Les decía que a veces los tamaños de migración son engañosos porque van a depender de, obviamente, la longitud y de la composición de las muestras. No, las muestras de 20 ámeros de un homopolímero no tienen la misma migración uno con respecto a otro. Las muestras de G y de T se arrastran un poquito más, se retienen un poquito más, las de A y C avanzan más rápido. Y bueno, así ocurre para diversas composiciones de estas secuencias. Algo que con frecuencia ocurre, sobre todo con secuencias que son muy grandes, es de que la síntesis es bastante defectuosa. Arriba de 40 bases, la síntesis empieza a ser defectuosa, y entonces pues hay necesidad de purificar estas bandas.
¿Por qué? Porque pues, es más fácil purificarla que volver a hacerla. Entonces lo que hacemos es correr un gel de acrilamida, cortar la banda y entonces ya tenemos nuestra muestra pura. Y bueno, comparando la calidad de cada una de las muestras, pues es a ojos vistas mucho mejor tener una cadena de DNA purificada que tratar de utilizarla así. Y bueno, ya muchos eh, estudiantes se podrán entender por qué algunos de sus experimentos no funcionan. Finalmente, la cantidad de material lo estimamos midiendo su absorción de por luz ultravioleta 260 y realmente a nosotros no nos interesa tanto la altura de la curva de absorción, más bien nos interesa que se mantenga el perfil, porque este perfil es un perfil característico de la absorción de las nucleobases del DNA. Finalmente, nosotros tomamos esta muestra y hicimos de DNA, las ponemos en un tubito bonito, les ponemos algunos datos y se las entregamos a Antonio González, que va a ser el encargado de realizar algún experimento en particular con estas muestras de DNA sintético. Ojo, el decirle DNA sintético no quiere decir que sean fragmentos muy grandes, sino son pequeños pedacitos de DNA, son pedacitos muy pequeños, conocidos normalmente como oligonucleótidos, que les decía que pueden ir desde 6 bases hasta 80, 100, 120 bases, así los muy aguerridos que quieren hacer construcciones muy grandes. Solamente me queda mencionarles un par de aplicaciones y espero me dé tiempo y vamos a ver rápidamente una. ¿Qué pasa si yo construyo muchas cadenitas de DNA y las junto? ¿Sí? Pues lo más, si tienen cierta complementariedad, esto es, si son afines unas con respecto a unas, las inferiores con respecto a las superiores, unas con otras, pues se van a asociar de manera natural formando una doble cadena. Lo único que voy a hacer yo es sellar estos huecos que va a haber entre cada una de estas uniones y entonces yo ya voy a poder tener una secuencia de doble cadena de DNA que va a codificar para algo. ¿Para qué? Bueno, eso ya va a depender del interés que yo tenga. Y eso sí puede ser completamente aleatorio. Este fragmento de DNA, este gen que acabo de sintetizar, pues lo puedo probar en un organismo modelo. Y en el laboratorio, pues el más común, el más dócil y el más conocido, pues es E. coli, es la bacteria de E. coli. Si a esa bacteria de E. coli le suministro este gen que, bueno, no va a ser así tan fácil como que diga, ten este gen, ahí te lo paso, ¿no? Sino que se lo integro de una manera un poco forzada a su genoma, pues ella me va a responder con traduciendo esta información que le acabo de dar. Y en este caso, nosotros podemos tener E. colis que expresan un color, que expresan una proteína que nos va a dar una tonalidad, sí, bastante vistosa, ¿no? Entonces tenemos en este caso una colonia de bacterias de E. coli que están expresando una proteína que florece, que es roja, una naranja, una amarilla y bueno, una verde, ¿sí? Pero además, no solamente le puedo decir, aquí está esta información, exprésala, sino que también puedo pedirle, puedo indicarle qué grado de expresión quiero tener de esa proteína. Y bueno, ese es un trabajo que se realizó en el laboratorio en 2013 y que bueno, estaría muy padre que lo revisaran. ¿Dónde van? Ok. Siguiendo con en esta línea, bueno, pues aquí tenemos 2 ejemplos más de lo que podría hacerse utilizando estas secuencias de genes construidos en el laboratorio. Y pues, esta seguramente la conocen ustedes y está asociada con el doctor Francisco Bolívar y se las dejo de tarea. Y este ejemplo se lo volé al doctor Agustín López en una plática que nos dio. También probablemente la explique ahora en su presentación. Les dejo la referencia por si quieren, tienen la curiosidad de saber qué pasó con este arroz y
porque se transformó en este otro. Muy bien, yo creo que le dejo aquí para dar tiempo a algunas preguntas. De nuevo, muchas gracias por su atención y estamos aquí para servirles. Muchas gracias por su presentación. Vamos a comenzar con las preguntas por parte de la audiencia. La primera sería de Daniel Seifer. ¿Hace cuántos años empezó a lograr este tipo de síntesis? Comercialmente, a principios de los 80, aquí en Cuernavaca, en México, de manera abierta, a finales de por ahí de 1988, 89, cuando ya teníamos el equipo de síntesis. Previamente, el servicio o la síntesis era solamente para los laboratorios asociados al doctor Bolívar. Ellos eran los que estaban más interesados en probar esta metodología. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿en su laboratorio realizan síntesis de RNA no codificante o RNA pequeño para estudios relacionados con el sistema CRISPR-Cas? No, no, en la unidad ofrecemos el servicio solamente de síntesis de oligonucleótidos. Podemos hacer RNA, pero tiene unas condiciones mucho más fuertes en el sentido de que hay que cuidar más la humedad del ambiente, la antigüedad de los reactivos, etcétera. Entonces, mejor dejamos que el RNA lo hagan a través de otro sistema, no con síntesis química. Gracias. La siguiente pregunta es de Mariana Reina Astudillo. Dice, ¿al ocupar enzimas no afectaría o reaccionaría con las bases? Depende del tipo de enzimas. Recuerda que por ejemplo, para hacer secuencia se utilizan enzimas que van a romper un enlace en particular. Hay enzimas que reconocen cierta secuencia de bases y que ahí hacen el corte de la doble cadena. En el caso de la síntesis del DNA química, no se utiliza ningún tipo de enzima, ni proteína, ni microorganismo para construirlos. Siempre son reacciones químicas. Muchas gracias. Gustavo Fabián pregunta, ¿cómo surgen dos moléculas de ADN? ¿Cómo surgen? ¿En qué sentido? O sea... No sé si está preguntando cómo se sintetizan tal vez en al mismo tiempo dos moléculas de ADN. Ok, para hacer un pedacito de doble cadena, no podemos hacerlo de manera simultánea en el sentido de que se vaya construyendo a la par una cadena y la otra, sino que tenemos que hacerlas de manera independiente. Primero hacemos la codificante y después hacemos el complementario, por llamarlo de una manera. No se hacen las dos al mismo tiempo, se hacen de manera independiente. Correcto. La siguiente pregunta es de... ¿sí? Sí, quizás a lo que te referías bueno, a lo que se refiere es de que cómo hace el equipo para construir una o cuatro o 192 cadenas diferentes al mismo tiempo. Y lo que pasa es que son reservorios, son columnas que están de manera independiente a pesar de que están dentro del mismo equipo. Entonces hay un proceso para una columna que se traslapa con el proceso para una segunda, que se traslapa con el proceso para una tercera. De tal forma que los pasos que son comunes para un acoplamiento se hacen de manera simultánea y los pasos individuales, las bases independientes se van agregando una a una. Y yo pienso que a lo mejor eso es lo que me estaba preguntando. Correcto. Bien, la siguiente pregunta es de María Angélica Luna Valdés. Y dice, al correr de nuevo otras muestras por el mismo gel, ¿no se contaminarán las nuevas muestras? No, afortunadamente no. El sistema es tan noble que limpia completamente el gel. No quedan remanentes de las muestras anteriores. Haz de cuenta que tienes una esponja
le pones agua arriba, el agua escurre, le vuelves a agregar agua, el agua vuelve a escurrir, y así, más o menos así funciona nuestro gel. Gracias. La siguiente pregunta sería, más bien es de Elena Reyes, y dice, ¿con qué fin se utilizan los diversos colores expresados en E. coli? Supongo que se refiere a la de las últimas diapositivas que nos presentó. Bueno, se ensayaron para probar, obviamente, la efectividad de la síntesis que hacemos de los genes. Y posteriormente se utilizaron como modelo para estudiar qué tanto podría afectar el ir variando parte de la secuencia con respecto a la secuencia original. Esto es, si yo cambio una base en una posición, ¿qué pasa? ¿Se sigue expresando? Si se expresa, ¿da color? Si da color, ¿es el mismo, es más o es menos? Gracias. La siguiente pregunta es de Omar Cadena y dice, ¿las distintas cantidades de proteína expresada están mediadas por el uso de distintos promotores? En este caso no. En este caso están sujetas a la información que nosotros le introducimos a la bacteria. Estas niveles de expresión, esa cantidad de color, va a depender de qué tanto afectamos la región que codifica para ese color. Si nosotros hacemos un cambio muy drástico, a pesar de que se mantenga todas las demás secuencias, si hacemos un cambio muy, muy drástico en esa región, la proteína se apaga, ¿sale? Entonces no tiene que ver ahorita con promotores o con ninguna otra cosa externa a nuestra secuencia, simplemente con el pedacito de gen que nosotros estamos manejando. Obviamente se puede hacer eso, poner promotores que te den un cierto nivel de expresión de la proteína, pero bueno, eso ya es una construcción mucho más grande. Nosotros lo que estamos analizando aquí es la parte de la síntesis en sí del gen y de las variaciones que podemos hacer dentro de él. Gracias. La siguiente pregunta es de Felipe Rosales de la Vega y dice, buen día, mencionó que estos equipos de síntesis de DNA aún no son tan comunes. ¿Cree que existe la oportunidad de trabajo en el ámbito de desarrollo o mejoramiento de dichos equipos? Más bien es todo lo contrario. Estos equipos, el primer equipo que llegó a México sí era rarísimo, ¿no? O sea, era la última tecnología y eso fue hace 30 años. Ahora hay equipos mucho más sofisticados, mucho más finos, que finalmente manejan la misma química, pero que son mucho más eficientes. Te hacen escalas mucho más pequeñas, del orden de los 5 o 10 nanomoles. Eso es solamente una muestra para un experimento en particular. Y hay equipos mucho más robustos que te pueden hacer cantidades de gramos, del orden de miligramos, perdón, no de gramos, ¿sí? Realmente son muy comunes ahora. En México debe haber, no sé, unos 10 o 20 equipos de esos. En Estados Unidos no se diga, debe haber al menos 100 empresas que se dedican a la síntesis de DNA. Entonces ya ahorita la tecnología de síntesis de DNA automatizada es muy común, es muy comercial, por llamarlo así. Correcto. La siguiente pregunta es de Fernanda Hernández y dice, ¿es posible realizar un fragmento de ADN ya conocido o solo se crean fragmentos al azar? No, realmente lo que hacemos es tratar de imitar lo que ya está hecho. Por ejemplo, los genes estos que estamos viendo de las proteínas fluorescentes son genes que existen en la naturaleza y que están, por ejemplo, en las medusas en el mar o en ciertos caracoles. Lo que se hizo fue tomar esa información y pasarla a E. coli. ¿Cómo? A través de síntesis química. Gracias. La siguiente pregunta es de Yosarandi Jiménez Peralta y dice, ¿la síntesis de DNA se realiza bajo algunas condiciones especiales? Sí,
Sí, los reactivos son muy sensibles a la humedad. Entonces, las condiciones que trabajamos aquí son lo más anhidra posibles. Si, por ejemplo, ahora en época de, bueno, ahorita ya vamos a época de calor, pero en época de lluvia, en junio, julio, agosto, nuestras síntesis son un poquito de menos calidad que las que podemos hacer en verano, que es cuando la humedad baja muchísimo. Entonces, las condiciones de reacción sí son muy sensibles a la humedad. Y obviamente, pues a la antigüedad de los reactivos, si son reactivos, estos reactivos tienen en particular las bases, tienen una vida media de 5 días. Después empieza a bajar su eficiencia. De tal forma que si no los utilizamos en esa primera semana, ya no nos sirven después y tenemos que desecharlos. Entonces, Gracias. La siguiente pregunta es de Diana Laura Ruiz Magaña y dice, ¿se puede sintetizar, más bien crear una nueva especie animal sintética? tanto como crearla, no. En el sentido de que, ok, vas a poder construir todo su genoma, pero para que ese genoma funcione, necesita el resto de la maquinaria molecular. Necesita ribosoma, necesita proteínas que le ayuden a hacer la traducción de esa información, etcétera. Y eso sería un tanto como el caso de los virus o como el que tanto se ha sonado en esta época. Puedes tener la secuencia ahí, pero no te va a servir de nada si no tienes una manera de interpretarla y de poderla hacer funcionar. Y hay un... Genio. Sí, sí, Ah, espérame, le voy a hablar de ah, este doctor Venter. Perfecto, gracias. Este, eh, esta, esta, esta idea de crear un microorganismo desde cero ya tiene algunos años, en particular hace, que será como unos 10 años que el doctor Venter se propuso crear un microorganismo de cero. Y bueno, lo que hizo fue ensamblar un montón de oligonucleótidos, muchísimos oligonucleótidos, y construir el genoma de una bacteria, de un pequeño microorganismo que no me acuerdo cómo se llama, que es muy chiquito, y después Mycobacterium. montar Mycobacterium, gracias Jaime, y después montar toda esa información dentro de otro bicho al cual le había quitado su información genética y así expresar esa información que había hecho. Pero crearla de cero, de que haces el DNA y lo sueltas y sale una bacteria, sale cualquier bicho, no, todavía está muy difícil eso. Si quieres, por ahí tenemos la referencia del doctor Venter y con gusto te la envío. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Me gustaría que repitiera para la audiencia su correo electrónico y además, si tienen oportunidad de visitas guiadas a la unidad de síntesis que usted pudiera programar con algunos de ellos, si están interesados. Claro que sí. Bueno, mi correo está sencillo, es eugenio@ibt.unam.mx. Funciona igual que el oficial, que es eugenio.lopez@ibt.unam.mx. Cualquiera de los dos funcionan muy bien. Ya no llegué a esa parte de las opciones tanto de visita como de estancias. Aquí pues, recibimos eh, a visitantes de cualquier nivel, desde primaria, secundaria hasta posgrado. Y también recibimos estudiantes preferentemente de bachillerato a licenciatura, para hacer servicio social, para hacer prácticas profesionales, para hacer inclusive tesis, si hay la oportunidad. Entonces sí, sí estamos abiertos a visitas. Bueno, pues muchas gracias, maestro Eugenio. Vamos a pasar a la siguiente sesión. Muchas gracias.